Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un hombre de 20 años llega a la clínica por episodios intermitentes de ictericia que aparecen y desaparecen solos. No tiene dolor abdominal, no tiene fiebre, no consume alcohol, tabaco ni drogas, y por lo demás se siente completamente sano. Cuando revisamos sus estudios, encontramos algo muy importante. El hemograma está normal, las enzimas hepáticas están normales, la fosfatasa alcalina está normal, pero la bilirrubina total está elevada y la mayor parte corresponde a bilirrubina directa. Luego aparece el dato que prácticamente define el diagnóstico. La biopsia hepática muestra hepatocitos normales, pero con abundantes inclusiones pigmentadas en los lisosomas. Ese pigmento está compuesto por polímeros de metabolitos de epinefrina. Este episodio nos va a enseñar cómo reconocer el síndrome de Dubin-Johnson, por qué produce ictericia con bilirrubina directa elevada y por qué el hígado puede verse negro aunque el paciente esté clínicamente bien. En el desarrollo del caso, este caso no parece grave al inicio. El paciente es joven, está estable y tiene episodios de ictericia que se resuelven solos. Pero cuando separamos los datos, el patrón se vuelve muy claro. La bilirrubina total es de 2.8 miligramos por decilitro y la bilirrubina directa es de 2 miligramos por decilitro. Eso significa que el problema principal no está antes de la conjugación, sino después. En otras palabras, el hígado sí puede tomar la bilirrubina y sí puede conjugarla. El problema está en sacarla desde el hepatocito hacia el canalículo biliar. Por eso, este paciente tiene una hiperbilirrubinemia directa, también llamada hiperbilirrubinemia conjugada. Y algo más refuerza esto. Las pruebas hepáticas están normales. La AST, aspartato aminotransferasa, y la ALT, alanina aminotransferasa, están normales, lo que nos dice que no hay lesión hepatocelular significativa. La fosfatasa alcalina también está normal, lo que hace menos probable una obstrucción biliar importante. El hemograma normal descarta un proceso hemolítico importante. Entonces tenemos el patrón clásico: un paciente joven, sano, con ictericia intermitente, bilirrubina directa elevada, laboratorios hepáticos normales y pigmento oscuro en los hepatocitos. Eso corresponde a síndrome de Dubin-Johnson. En la base fisiopatológica, para entender Dubin-Johnson, primero repasemos el trayecto normal de la bilirrubina. La bilirrubina se forma cuando se degrada el hemo de los eritrocitos. Inicialmente se produce bilirrubina no conjugada, que viaja en sangre unida a albúmina porque no es soluble en agua. Esa bilirrubina llega al hígado, entra al hepatocito y allí debe ser conjugada por la enzima UDP glucuronosil transferasa. Al conjugarse, la bilirrubina se vuelve soluble en agua. Desde ese momento pasa a llamarse bilirrubina conjugada o directa. Después de la conjugación, el hepatocito debe transportarla hacia el canalículo biliar para que pueda eliminarse por la bilis. Aquí es donde ocurre el problema en Dubin-Johnson. En el síndrome de Dubin-Johnson hay un defecto en una proteína transportadora de la membrana canalicular. Esa proteína normalmente permite que los glucurónidos de bilirrubina salgan del hepatocito hacia la bilis. Si ese transporte falla, la bilirrubina conjugada no puede excretarse correctamente. Entonces se acumula dentro del hepatocito y regresa a la sangre. Por eso, el laboratorio muestra bilirrubina directa elevada. En el metabolismo de la bilirrubina, primero el hemo se convierte en bilirrubina. Esa bilirrubina viaja unida a albúmina en el sinusoide hepático y entra al hepatocito como bilirrubina no conjugada. Luego, dentro del hepatocito, la enzima
UDP-glucuronosil transferasa convierte la bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada. Si el problema estuviera en esta enzima, pensaríamos en síndrome de Gilbert o síndrome de Klinger-Najar, que causan problemas de conjugación y producen, escucha bien, hiperbilirrubinemia indirecta. Pero en este caso, la bilirrubina directa está elevada, así que la conjugación sí ocurrió. El problema está después, en la salida de la bilirrubina conjugada hacia el canalículo biliar. Ahí entran Dubin-Johnson y síndrome de Rotor. Ambos causan hiperbilirrubinemia directa benigna, pero Dubin-Johnson tiene el hallazgo clásico del hígado negro por acumulación de pigmento. Con respecto al pigmento negro y metabolitos de epinefrina, el detalle de la biopsia es clave. La biopsia muestra pigmentos densos dentro de lisosomas de hepatocitos normales. Ese pigmento no es hierro, no es cobre y no es bilirrubina simple. Está compuesto por polímeros de metabolitos de epinefrina. Como el defecto canalicular también altera la excreción de esos metabolitos, se acumulan dentro de los hepatocitos. Por eso, macroscópicamente, el hígado puede verse negro. Este punto es muy típico de Dubin-Johnson. Paciente sano, hiperbilirrubinemia directa, pruebas hepáticas normales y pigmento oscuro lisosomal por metabolitos de epinefrina. En la interpretación clínica y pronóstico, este paciente tiene un trastorno benigno del transporte hepático. No tiene hepatitis porque las transaminasas están normales. No tiene obstrucción biliar significativa porque la fosfatasa alcalina está normal. No tiene hemólisis porque el hemograma está normal y el patrón sería principalmente indirecto. El problema es mucho más específico. El hepatocito ya conjugó la bilirrubina, pero no puede excretarla bien hacia la bilis. Por eso, la bilirrubina conjugada aumenta en sangre y aparecen episodios de ictericia. El pronóstico es excelente porque el síndrome de Dubin-Johnson es benigno. Los pacientes suelen estar asintomáticos y la ictericia puede aparecer de forma intermitente, a veces con desencadenantes como enfermedad, embarazo o uso de anticonceptivos orales. El punto central para el examen es reconocer que la enfermedad no está en la producción ni en la conjugación de bilirrubina, sino en la excreción canalicular de bilirrubina conjugada. La comparación más importante es síndrome de Gilbert y Klinger-Najar. Afectan la conjugación y producen hiperbilirrubinemia indirecta. El síndrome de Dubin-Johnson y Rotor afectan el transporte, excreción y producen hiperbilirrubinemia directa. La pista que distingue a Dubin-Johnson es el pigmento negro hepático por metabolitos de epinefrina acumulados en lisosomas. En los puntos clave, el síndrome de Dubin-Johnson es un trastorno benigno autosómico recesivo. Produce hiperbilirrubinemia directa o conjugada. El defecto está en la excreción hepatocelular de glucurónidos de bilirrubina hacia el canalículo biliar. Las pruebas hepáticas como AST, ALT y fosfatasa alcalina suelen ser normales. El paciente puede presentar ictericia intermitente y sentirse por lo demás sano. El hígado puede verse negro por acumulación de metabolitos de epinefrina dentro de lisosomas. En las preguntas, ¿qué tipo de bilirrubina está elevada en el síndrome de Dubin-Johnson? ¿Bilirrubina directa o conjugada? ¿Cuál es el defecto principal en Dubin-Johnson? Defecto en la excreción canalicular de glucurónidos de bilirrubina. Las pruebas hepáticas suelen estar alteradas en Dubin-Johnson. No, típicamente AST, ALT y fosfatasa alcalina son normales. ¿Por qué el hígado puede verse negro en Dubin-Johnson? Por acumulación de pigmentos derivados de metabolitos de epinefrina dentro de lisosomas. ¿Qué síndromes causan hiperbilirrubinemia indirecta por alteración de conjugación? Gilbert y Klinger-Najar.
¿Cuál es la respuesta correcta en este caso? Excreción hepatocelular defectuosa de glucurónidos de bilirrubina. Y recuerda, en el síndrome de Dubin-Johnson, el hepatocito sí logra conjugar la bilirrubina, pero no puede excretarla adecuadamente hacia el canalículo biliar. Por eso aparece una hiperbilirrubinemia directa, con pruebas hepáticas normales y un curso clínico benigno. El dato histológico clásico es el pigmento oscuro en lisosomas, derivado de metabolitos de epinefrina, que explica el hígado negro característico de esta enfermedad. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.